La medicina sagrada, esta en particular, te muestra cómo tu conciencia sin tu ego sigue funcionando y sigue existiendo. Entonces sabes que más allá de este cuerpo, más allá de esta experiencia humana, hay algo más. Aunque la incomodidad suele ser esa sensación que en automático nos hace parar. Parar de hablar, parar de hacer, parar de sentir, inclusive parar de ser. Aunque estar incómodo es algo a lo que por naturaleza le huimos. Nosotras te invitamos a que te incomodes un poquito. Porque ¿sabes qué? Incomodarse también puede ser mágico y liberador. Porque es justo en la incomodidad donde hay un lugar para crecer. Yo soy Aldana. Y yo soy Tatiana. Y te invitamos a que confíes en nosotras y te acomodes para incomodarte, hablando de esos temas que preferimos pasar por alto. Hola con todos, qué emoción, hoy estamos en nuevo episodio y en este episodio vamos a hablar sobre drogas, pero no las drogas que normalmente se les viene a la cabeza, sino más bien estas drogas que se denominan medicina sagrada. Y para entender qué son, hemos invitado a alguien súper especial, se llama Satia Durán. Ella es, de profesión directora de arte, pero más que nada es una facilitadora de medicina sagrada. Así que ella nos va a contar un poco, nos va a ayudar a entender de qué se trata estas drogas, sí, que ahorita están, digamos, utilizándose mucho para hacer terapias. Pues bienvenida, Satia. Gracias por invitarme, chicas. Hola, Satia. Hola, Aldana. Hola con todas y todos. Pues sí, hoy tenemos un excelente programa, un excelente episodio, un excelente podcast. Y lo que sí, pues, estén atentos porque se nos viene mucha información de todo esto de lo denominado medicina sagrada. Así que con esta pregunta empiezo, Satia. Pues te doy la bienvenida y sí, cuéntanos a todos y todos, porque no todos tenemos como esta información, no todos sabemos qué es esto de la medicina sagrada. A ver, las medicinas sagradas, puedes llamarlas drogas, hay gente que las llama así, para mí está como, esa terminología está desubicada, deberíamos llamarle drogas a las farmacológicas. Sin duda. Y estas medicinas, en cambio les estamos llamando medicinas a las pastillas que en realidad... Sí son drogas. Sí son drogas, claro, y funcionan así igual para todos, ¿no? Las medicinas sagradas... Las plantas sagradas son herramientas de autoconocimiento, te sanan porque es un instante en el que llegas a realizaciones sobre ti mismo y sobre lo que está pasando, y a través de estos entendimientos para mí sana el cuerpo. Esto es también un entendimiento muy personal, pero bueno, me invitaron a mí, así que voy a exponer mis entendimientos más personales. Pero sí, para mí son herramientas sagradas de autoconocimiento, así como también la meditación, y también la meditación para mí es una gran medicina. Y hay un abanico gigante, y nosotros tenemos la bendición de estar en un lugar donde tenemos todas estas medicinas a nuestra disposición, y tenemos a disposición también tanto conocimiento ancestral, o sea, no solo la medicina, sino todo el bagaje con el que viene, el diseño que lo contiene y la sabiduría ancestral que sostiene todas estas herramientas, ¿no? Entonces, eso es para mí la medicina sagrada. Oye, Sati, tú te especializas únicamente en la medicina que tiene un nombre científico bien complejo, como es Bufo alvarius. Alvarius, perdón. Pero comúnmente conocida como el sapito. Y digo comúnmente porque en realidad las personas que un poco se interesan en estos temas, sí es algo que les ha llegado a los oídos. Esto y la psilocibina, que es lo que yo he escuchado al respecto, pero dado que esta es tu especialidad, que es más bien el sapito, cuéntanos qué encuentras tú en esta medicina que no has encontrado en otras, y cómo es que llegaste a ser facilitadora. ¿Cuál es el proceso para ser facilitadora? Es muy largo esa historia, pero sí encontré en esta medicina una herramienta para llegar a la comprensión. Bueno, para empezar tengo que decir que cualquier cosa que podamos decir de esta o de cualquier otra medicina ancestral es una construcción de la mente, no es para nada expresa lo que es la experiencia. O sea, la experiencia está
directamente está hecha de otro material que la mente no llega a contar, no llega a expresar. Luego la mente llega con terminologías, llega a poner nombres a las cosas y voy a hablar desde ahí para decir como que va a ser desde ahí, ¿no? Desde donde voy a contar. Y jamás se va a acercar a lo que yo experimenté la primera vez que tuve contacto con esa medicina, que fue un recordatorio de que venimos y de que somos una totalidad, de una unidad total, no solo con todo lo que estamos caminando en la Tierra, sino con todo el cosmos, con todo el universo. Es una dilución total del ego. Y cuando el ego se descompone de esa manera, se amplía tanto hasta desaparecer. Cuando vuelves puedes entender que tu ser mismo no es tu ego. Y entonces hay una división muy clara y puedes ver tu ego actuando independientemente de tu ser. Y esa división, ese entendimiento de que tu ego actúa diferente de cómo tu ser está transitando la experiencia, fue un cambio brutal para mí. Fue una reconciliación total también con la muerte, porque sabes que después de este cuerpo, porque en ese momento pierdes total noción de tu cuerpo también, sabes que después de dejar este cuerpo, tu conciencia sigue ahí. Tal vez tenemos ese vértigo, ese miedo a la muerte, es un miedo intrínseco a la humanidad, ¿no? Es algo que tenemos muy, muy profundo. Es un miedo que le llaman en India core fear, está en el centro mismo de la humanidad, porque no sabemos qué hay del otro lado. Y bueno, la medicina sagrada, esta en particular, te muestra cómo tu conciencia sin tu ego sigue funcionando y sigue existiendo. Entonces sabes que más allá de este cuerpo, más allá de esta experiencia humana, hay algo más. Y esa es una gran reconciliación con la muerte. Sabes que no termina aquí, sabes que vas a seguir el viaje, sabes que las personas que se van siguen el viaje. Y también, bueno, esa molécula, el 5-MeO-DMT, está muy asimilado, muy junto a la idea del ingreso del alma al cuerpo y de la salida del alma al cuerpo. Cuando nosotros dejamos este cuerpo humano, nuestra glándula pineal nos da un buen shot de 5-MeO-DMT. Entonces es una experiencia que para muchas personas tiene esto que me pasó a mí, que fue una gran reconciliación con la muerte. Yo no tenía miedo a mi propia muerte, sino que le tenía miedo a la muerte de las otras personas, la verdad, o sea, de mis seres queridos. Entonces luego, después de esta experiencia que fue muy aclaradora y hermosa, y de hecho transformó mis meditaciones para siempre, yo, como sabes... También es guía de meditación. Claro, yo... Maestra. Ajá, yo estoy muy cerca de la meditación y mis meditaciones cambiaron un montón, mi entendimiento cambió un montón. Y después transité la muerte de mi padre con mucho amor. Pude vivir esa experiencia desde el amor, desde el entendimiento de que no es una experiencia de miedo, de dolor el dejar este cuerpo, sino es una experiencia de unidad y de calma y de paz y de eso, de unidad con el todo. Y es llegar a casa, ¿no? Es como... Eso es algo que suena muy dogmático porque lo hemos escuchado muchas veces, pero... con este tipo de herramientas a lo que se llega es a la experiencia propia de estas cosas que nos tratan de explicar los maestros iluminados, los maestros ascendidos. Es como, realmente para mí es a través de la propia experiencia llegar a esas cosas que aprendemos o que queremos aprender de la espiritualidad. Oye, entonces tú tuviste esta experiencia y luego decidiste como que aprender. No, fue mucho más largo que eso. Primero acompañé muchísimo tiempo sin ninguna intención de yo acompañar o de yo facilitar esta medicina. Y las cosas se fueron dando y se fueron encadenando para que yo lo haga. Un poquito quiero aclarar, porque uno escucha el término facilitador y no es un término también que se use tanto, digamos, en lo convencional, ¿no? Como que uno dice médico y se entiende automáticamente que va a ser el médico, pero facilitador se utiliza mucho en temas energéticos, en temas alternativos, si se quiere. Entonces, un poco para explicarles más bien qué implica, si quieres les explico yo lo que yo viví y luego tú me puedes corregir.
un facilitador es esta persona que literalmente te acompaña, te introduce a la medicina y te acompaña durante todo el viaje, o sea, hablando en cristiano, en los 20 minutos que estás bajo el efecto, está ahí para sostenerte realmente. Y esto como para que entiendan qué es lo que tú haces, ¿no? O sea, que es un acompañamiento. Yo sentí eso, sentí mucho acompañamiento, mucho soporte y sentí muchísimo amor, la verdad. Eso es lo que más sentí. Y pienso que es algo tan importante, es una experiencia que, o sea, no es cualquier cosa, que necesariamente tiene que haber esta persona, esta guía. O sea, no es algo como que, ay, fumémonos algo. Para mí eso es lo que yo sentí. Ahora, no sé, cuéntanos, ¿qué es para ti ser facilitador? Eso, me gusta mucho esa palabra porque es una palabra que resigna todo el poder. Es como que se habla de los chamanes, de las mujeres y hombres de medicina, y para mí son cosas un poco pretenciosas porque en realidad uno no es la medicina está haciendo su trabajo. Y nosotros somos facilitadores de estas herramientas, ¿no? Igual en la meditación también lo uso, o me gusta mucho el término trainer que lo usan en India, porque a ti te dan estas herramientas de conciencia y tú las entrenas tú para facilitarlas después. Entonces, me parece que ahora la relación con las medicinas está cambiando también, que las personas que están enfrente sosteniendo estos espacios sagrados y sosteniendo a estas personas en sus experiencias ya están más desde el servicio. Bueno, siento como que también es mi approach a lo que estamos haciendo. Y siento que es mucho más desde el servicio, desde el sostener un espacio sagrado, de nuevo, sagrado para alguien, para que pueda tener la contención de vivir una experiencia tan transformadora, ¿no? Desde el amor y desde el conocimiento de que está siendo sostenido desde un espacio sagrado. Entonces, para mí ser facilitador es eso, es ponerse al servicio de la medicina y de las personas. Es muy diferente que decir yo te estoy sanando a ti, soy un médico, o soy una chamana, soy una mujer de medicina, tengo poder. No, yo no tengo ningún poder, lo vivo desde ese lugar y lo entrego desde ese lugar. Pero bueno, estoy escuchando como muy bonito, que la experiencia así maravillosa y todo, pero siempre es así. O sea, no hay alguna experiencia de alguien, como que en tu experiencia de ser facilitadora, que haya sido un momento totalmente traumático. O sea, todos van a ese viaje y tienen como una respuesta totalmente positiva, así como lo escuchamos a Aldana de decir, ay, en amor, en realmente para mí sí fue esto lo que tú nos comentaste, o sea, es el amor, tener esta conexión. Como la Sati lo contiene. De lo que yo vi y de lo que yo viví, no todo el mundo tiene una experiencia. Creo que, como te digo, después cuando lo integras, me parece que es como te llegan las lecciones con mucha claridad. Uh-huh. En ese momento yo vi literalmente, y es tal cual como decía la Sati, ¿no? Como que siento que tu cuerpo vive una experiencia y no es tu mente, sino tu esencia vive otra experiencia. Entonces, tu cuerpo, yo vi literalmente cuerpo retorcerse, literalmente el mío mismo no dejaba de llorar, pero yo no estaba viviendo ese llanto como lo entendemos, porque uno aquí ve llanto y asocia con qué estás pensando, muchas cosas de tristeza seguramente, pero yo ni siquiera tenía conciencia de que estaba llorando tanto mi cuerpo. Ya, pero ¿qué quiere decir esto de integrador? Como que luego te llegan las lecciones después de unos días o tal vez ese día, vas entendiendo. Por ejemplo, mi lección fue el Tao, el centro. Esa fue mi lección. Como que me enfrenté a que siempre estuve del lado, creo yo, del lado muy masculino, del lado muy del sol, muy del universo. Y mi lección fue, hay otro lado, que es el femenino. También tienes madre, luna, tierra, y los dos se complementan, y vas entre los dos por la vida. Esa fue mi lección, que suena así todo poético. Y como dice Sati, ya es una construcción posterior uh-huh. de mi mente, como poderlo explicar, uh-huh. porque no podrías explicarlo de otra manera. Pero he escuchado que hay experiencias que son muy confrontantes, sí, y que son es muy de duras. Lo que también muy quisiera duras, como, sí. ¿qué pasa si no hay ese
ese aprendizaje posterior, esa cuestión de cerrar lo que me estás comentando? O sea, eso es también algo en lo que se está cayendo ahora con esta vorágine de buscar las medicinas y que es como que te van a solucionar la vida. Y no es así, es una herramienta de autoconocimiento y a veces el autoconocimiento tiene que ver con enfrentar nuestros dolores, nuestros miedos, dolores que venimos dejando de lado para no enfrentarlos durante toda nuestra vida. Es el momento de confrontarlos y no te puedes escapar porque estás en medicina. Entonces, obvio que es un momento de confrontación, no es todo color de rosa. Nosotros tenemos que pasar esta gran confrontación para poder solucionar esos problemas. El problema es que nosotros muchas veces barremos nuestros problemas abajo de la alfombra y esperamos que nunca más los volvamos a ver. Y la cuestión es que abajo de la alfombra eso sigue creciendo. Luego empiezan a llegar bichitos, luego hacen sus casitas ahí, tienen más bichitos y empiezan a verse los bichitos afuera de la alfombra y llega un momento en el que estás desesperado, que ya no sabes qué hacer con tanto dolor, no sabes de dónde viene tanto dolor, te olvidaste que dejaste eso abajo de la alfombra y empiezas a buscar herramientas como las medicinas. Entonces, obviamente, siempre es un estado de confrontación y por eso yo les digo que siempre hay que sostenerlo desde un espacio sagrado, porque sostener a la persona enfrentándose a todo esto. No es como que, ay, no, es una cosa maravillosa. Sí, es una cosa maravillosa, increíble, que te deja con una liviandad nunca antes sentida en tu vida, porque realmente te toca enfrentarte con tu peor miedo. Y, por ejemplo, el miedo a la muerte es una confrontación muy clásica y por ejemplo, la primera vez que yo hice, que mi primer sapito, yo grité un montón porque mi mente no podía entender esta unidad, no podía. Y lo decía para afuera, así como no puedo porque no podía con mi mente entender. Y cuando mi mente logró diluirse en este todo, sentir esa unidad, solo pasé al amor. Y ese es un paso que generalmente se da en el sapito, que generalmente se llega a ese lugar, pero hay veces que son dolores tan fuertes que la persona necesita un tiempo de integración mayor. La integración también tiene que ver con lo que viste, integrarlo en tu vida diaria. No es una cosa de que ya es una panacea, te tomas algo y se te soluciona la vida. No es así. Es después de lo que tú comprendiste en tu experiencia, tienes que ver cómo traes todo esto a tu vida diaria. Y esa es la integración. Eso es el trabajo de cada uno, porque hay gente que lo toma, por ejemplo, porque tiene problemas de adicciones o se da cuenta en el proceso de que el trabajo que estaba haciendo ya no hace clic con su proceso, con lo que desea, con lo que está viviendo, con lo que está vibrando en ese momento. Pero en vez de tomar la decisión de decir, bueno, pude ver esto, me voy a hacer cargo de esto y voy a buscar cambiar esto y hacer lo que realmente quiero, lo que realmente siento que vine a hacer a este mundo, se quedan en el mismo trabajo y sostienen eso y la conciencia ya vio que eso tiene que cambiar. Entonces esas integraciones son muy difíciles. Es como un cargo de conciencia, ¿me entiendes? ¿Crees que necesitaría algunas personas que salgan con un proceso así, con estas ideas, estas enseñanzas, necesitarían terapia tal vez complementaria? Es que la terapia, mira... ¿Tú les acompañas? O sea, aparte de tu trabajo de facilitadores, acompañar en esta integración. Claro, obvio. Vale. Y siempre lo digo y estoy chequeando a las personas, porque es muy importante tener con quien hablar de algo que es tan incomprensible para la mente, tan difícil de bajar a la palabra. Entonces, tal vez hablar con una persona que ya tuvo la experiencia es muy hermoso, porque llega una comunicación de cosas que no tienen palabras, que es muy desfogador y muy bonito. Entonces yo siempre estoy chequeando a las personas que han pasado por la experiencia hasta meses después. Y después me acuerdo después de meses y les pego un mensajito, así como, ¿cómo estás? Y sí hay personas que tienen integraciones difíciles y hay que acompañarles. Es parte del trabajo, es parte del servicio al que uno se pone, al que uno se está poniendo. Y ¿también derivas como a otras terapias? ¿O no me ha pasado, crees que...? No me ha pasado, hasta ahora nunca me ha pasado de necesitar derivar a alguien, pero sí hay casos en los que puede suceder. O sea, en los que, por ejemplo, hay veces que descubres cosas que están en tu memoria tan reprimidas que
que recién las ves y eso te toma un duelo también, ¿no? Tienes un momento como un duelo de ti, de tu alma, de algo que estás dejando atrás y tienes que hacer un proceso. Y a veces este proceso está bien asistido con terapia, depende de la persona, ¿no? Depende de la persona con qué haga. Tal vez el hecho de meditar ya sea suficientemente terapéutico para ti, a veces sí se acuden a terapia, a veces se dan cuenta que necesitaban terapia, que esto no les iba a arreglar mágicamente la vida, sino que es un problema más interno y acuden a eso. Y así la gente se va... Lo más importante de estas herramientas es que te vuelven un buscador también, ¿no? Y ya te das cuenta de que nada te va a solucionar, que tú eres tu mismo maestro, tu mismo sanador, que la medicina, eso, no es como que te arregla, que toma un trabajo como que y un te deja tiempo. ver. Te deja ver, es poner luz donde no la había. La conciencia que hablan tanto, que hablamos tanto y en los procesos de meditación y de todo, hablan de elevar la conciencia, aumentar los estados de conciencia, que suena tan etéreo y tan difícil, realmente no es más que darse cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Entonces, cuando haces consciente algo que estaba en el inconsciente, Jung habla mucho de esto y dice como que las experiencias inconscientes se vuelven patrones y gobiernan tu vida. Claro, dicen que el 95% de tu vida está manejada por tu subconsciente. Uh-huh. Entonces somos como maquinitas, somos una biomáquina programada para hacer ciertas cosas. Y estamos programadas también para el dolor, para buscar experiencias que nos traen dolor. Y lo hacemos desde el inconsciente porque pensamos que así es la vida. Entonces, si tú piensas que así es la vida, lo vas a reproducir hasta que no lo haces consciente y dices, esto no es mío. Y creo que es más grave, que ni siquiera piensas que así es la vida, no te das ni cuenta. Por eso, que te gobierna totalmente. Claro. Por eso está en el inconsciente. Cuando tú lo ves, está en tu consciente. Como dijiste, cuando lo ves no puedes dejar de ver. Ya no, o sea, una vez que ves, y sea a través del sapito, de la terapia, de lo que sea, una vez que tu ser ve, nunca más deja de ver. O sea, yo pienso que no hay marcha atrás. Y ahí comienzas a buscar todas estas alternativas que ya hemos hablado un poco, pero a mí, por ejemplo, me pareció increíble, pero sí creo que sí puede haber personas que les cueste mucho integrar, o sea... ¿Ya ha llegado gente incrédula de esto? O sea, no sé... Yo me estaba muriendo. Pero tú llegaste así sin saber qué era, dónde ibas, y decías, ay, no creo en esto, pero lo voy a hacer, no sé. No, sí creía, pero yo me estaba muriendo de la angustia. Creo que además el proceso previo, o sea, el de voy a perder el control, creo que fue para mí lo más duro que tuve que enfrentar. O sea, para mí eran dos cosas terribles. O sea, uno, perder el control. Yo detesto no tener el control de las cosas. No lo logro. Y otra, ponerme vulnerable. Yo tenía mucho miedo, tengo en general miedo de ser vulnerable. No es mi zona de confort ni un poco. Y sabía, voy a perder el control, voy a estar vulnerable. Y eso que estaba con gente que es mi círculo, casi me muero. O sea, tenía una angustia total de no. Y es más, yo fui y dije, no, yo no voy a hacer esto. No, yo les voy a ver, que les vaya bien bonito con sus cosas, pero yo no voy a hacer esto. A la final se dio, pero fue muy difícil. O sea, yo pienso que te enfrentas con todo tu ser, con todo tu ser está así. No lo hagas, no. Pero ¿sabes a dónde va mi pregunta? Que, por ejemplo, yo veo mucho que la gente, regresando al tema de drogas, lo hace por novelería, lo hace como, ay, ya veamos que, o por presión social, vas y pruebas cosas, vas y haces cosas. Esto es a lo que yo voy, como un poco invitar a que la gente sí sea responsable en que lleve o sea, que esté consciente de qué es lo que va a ingresar a su cuerpo, qué es lo que va a sentir, todo esto que nosotros estamos hablando. Entonces, es como que mi pregunta va más para allá. O sea, sí ha llegado gente así como, bueno, voy a hacerlo ya, mi novio me está llevando a hacer esto, él quiere hacer esto, sí. Voy a ver qué pasa, y ni siquiera se informan de sapito, ni siquiera se informan qué es esto. Entonces, como que allá va mi pregunta, de si es necesario. Ha llegado gente por hobby. Si es necesario, además, también tener todos estos conocimientos de saber a dónde vas. Verás, me parece necesario que la gente sepa lo que va. Por eso siempre se informa muy bien a las personas de qué es lo que va a pasar. Yo siempre les mando un choclazo así, y además con muchos links, con muchas cosas para que puedan ver. Creo que este tema de exponerse al no control, exponerse a la vulnerabilidad absoluta, es un filtro focazo.
porque no todo el mundo está dispuesto a perder el control, no todo el mundo está dispuesto a esto, pero sí creo que hay gente que está más preparada que otra, es que no podría tener un prejuicio de las personas que están listas o no. La gente que llega a ese momento, cuando estás enfrente de la medicina, es porque es tu momento. No hay otro momento que no sea ese. Y sí me ha pasado que estando así con la persona, ha dicho, no, sabes que no, perfecto. Se respeta su decisión sin ninguna presión, sin ningún conflicto. O sea, no hay ninguna consecuencia de eso, es totalmente respetable. Porque es un salto al vacío. Entonces creo que ya hay que tener un montón de valentía de irse a una ceremonia de ayahuasca. Ir y tomar la decisión de irse a una ceremonia, a hacer un temazcal de San Pedro, de ir y tomar sapito. Es como el contacto con las medicinas ya requiere un proceso previo muy intenso y foco. Sí, y si a veces es por curiosidad, porque dicen, sabes que sí, me hizo clic, pensé, y llegan y tienen unas experiencias maravillosas, ¿me entiendes? Y van sin, o sea, como por joda y les cambia la vida. y se vuelven así como personas de más espirituales y su vida se transforma, porque realmente no es como que la medicina te sana en sí, te devuelve la memoria de que somos uno. Y esa memoria de la unidad, de esta sacralidad, de sentirte sagrada de nuevo, de saberte sagrada, de saber al otro sagrado, es un cambio brutal. Y eso te sana, no te arregla, te da conciencia para que tú misma puedas empezar a sanar en tu proceso. Y bueno, ya que dije drogas y que la gente es como bastante novelera en esto, sí quiero preguntar como, por ejemplo, yo realmente hoy veo que la gente prueba un montón de drogas, les gusta estar en este estado, les gusta estar en un montón de cosas, entonces creo que no llegarían a sapito o a estos rituales, y tú, con miedo, como ya he probado otras cosas, ya he alucinado, ya he hecho un montón de cosas y como digo, yo creo que no quiero decir que es normal ni quiero normalizar todo esto, sino un poco hablarlo desde ese punto de vista, o sea, que la gente también va a ser como, bueno, he probado otras cosas, no llegan del miedo, no llegan de nada. ¿Y cuál es como la diferencia entre esas drogas y esto? Es que esto no es una droga. Ella te dijo que no era una droga. Es que realmente es una herramienta. Para mí es una herramienta sagrada. Es algo que es un regalo de la Madre Tierra para este momento de la humanidad, para darnos un poco de luces, un poco de guía de cómo sobrepasar este momento en el que estamos botando todas las estructuras que conocemos. La estructura familiar ya no funciona, estamos replanteándonos desde cero todo, tratando de descubrir cuál es el real camino. La estructura política no está funcionando y estamos en crisis con todas las estructuras. Antes era muy claro, nacías, crecías, te casabas, tenías hijos y te morías, punto, se acabó. Ahora ya estamos poniéndonos en cuestión todo. Entonces, para mí sí son guías y realmente el por qué llega a las personas, para mí es... No, yo no tengo que ver con eso. Ese no es eso le corresponde al misterio mismo. O sea, claro, ahorita hay una vorágine de curiosidad y me parece súper positivo. Y también me parece que es tan inteligente toda esta conciencia que si no llegarían todos a la vez, y no está pasando. Llegan de a uno, llegan a su tiempo, llegan en el momento en el que tienen que llegar para encontrar cosas que tienen que encontrar. No llegan a destiempo. Yo estoy segura de que eso no sucede. Hay personas más maduras que otras para recibir la experiencia, que pueden... En realidad la madurez para mí es dejarse ir. O sea, si ya tienes experiencias con otras plantas sagradas, si has vivido, no sé, un par de experiencias con otras medicinas,
tienes como más la capacidad, que es la única cosa de voluntad que nosotros podemos poner, que es de entregarse por completo. Y esas personas tienen experiencias muy, muy profundas y muy maravillosas. Hay otras que tienen experiencias menos profundas porque tienen cosas que sanar, que ver antes de llegar a esas profundidades. Las microdosis de psilocibina se están comprobando que muy efectivamente ayudan a las personas con trastornos como ansiedad, depresión, ese tipo de cosas que te gobiernan la vida y que realmente son incapacitantes. Entonces están haciendo estas experiencias con microdosis para ayudar en ese tipo de procesos. También, o sea, bueno, he estado muy, muy interesada en este tipo de terapias, no porque a mí me interese manejar todo, porque con una ya es suficiente, es demasiado, ¿cachas? Pero sí me interesa mucho cómo lo están manejando y dicen que una buena experiencia, una macrodosis de psilocibina altera de una manera tan grande la neurotransmisión de tu cerebro. O sea, nuestro cerebro es neuroplástico, ahora se habla de la neuroplasticidad, que es como que tú tienes unas rutas para llegar a experiencias, ¿no? Entonces tienes un disparador que puede ser algo externo y eso te lleva a sentir esto, miedo, ansiedad, depresión, bla, tristeza, sentirte que no eres útil, sentirte abandonado, lo que sea. Entonces lo que hace la psilocibina es abrir todos los canales neuronales, es un neurotransmisor, entonces las transmisiones del cerebro hay un recableado completo y ya no tienes la misma reacción ante el mismo estímulo. Entonces para estrés postraumático, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, ha resultado increíblemente efectivo y se está usando muchísimo. Y ahorita en Quito yo he visto ya gente que está manejando la psilocibina como microdosis a nivel terapéutico. Todas las medicinas sagradas son espíritus también. El ayahuasca tiene su espíritu, el sapito tiene su espíritu. Han sintetizado el 5-MeO-DMT y es otra experiencia totalmente diferente. O sea, el sapito tiene en sí bufoteínas y tiene otras moléculas que hacen un cóctel que solo Pachamamita Sagrada puede hacer ese cóctel. Realmente tuve una experiencia de un señor grande de Estados Unidos que se dedica al estudio de los sueños y que tiene un estudio muy complejo acerca de los enteógenos también. O sea, perdona, ¿te refieres a grande de adulto? Adulto, sí, Okay. 70s. Vale. Y que él había hecho 5-MeO-DMT sintético. Había tenido 4 experiencias con esa molécula sintética. ¿Cómo se llama normalmente el 5-DMT? 5-MeO-DMT. ¿Y sintético cómo se le llama? Es una dimetiltriptamina, realmente. Son todas, DMT es dimetiltriptamina. Y en el mercado normal, ¿qué sería, digamos? Porque si es que está sintetizada, supongo que es una pastillita. 5-MeO-DMT. Así, Okay. Ajá. Ya. Se nombra con el nombre de la molécula. Ajá. Igual sí están sintetizando DMT, están haciendo DMT de la chacruna, que es uno de los componentes de la ayahuasca, y están haciendo también, de lo que sé, debe haber muchísimo más ahora que yo no conozco, del tepescohuite, que es un árbol de la familia de las mimosas, que hay aquí un montón, pero esta mimosa que se llama Mimosa hostilis tiene en su corteza muchísimo DMT. Entonces están sintetizando, de hecho en vapos, como viste los vapos de cannabis o de otras cosas, están sintetizando, y vimos el otro día con un amigo que habían vapos de 5-MeO-DMT. Bueno, esta persona había tenido 4 experiencias con esta molécula aislada y sintetizada, y luego hizo su experiencia con sapito y me dijo que no tiene nada que ver, o sea que realmente se le extrae lo espiritual y es como una experiencia para él fue muy vertiginosa y muy larga cuando la consumió sola la molécula, y cuando hizo su experiencia con el sapito fue una experiencia de unidad y de amor que él no se esperaba, la verdad, pensaba que iba a ser muy diferente. Y sí, cambia un montón con este 5-MeO. Por ejemplo, los honguitos son NN-DMT, son variantes del DMT, que es una molécula muy parecida a la serotonina que nosotros producimos. Bueno, el DMT nosotros lo producimos de nuestra pineal. Nosotros tenemos receptores todos los receptores de la serotonina
se utilizan con el DMT. Entonces, no es algo externo a nuestro cuerpo, es algo que es parte de nosotros, es algo conocido para nuestro cuerpo, por lo tanto no es tóxico, no tiene una toxicidad, no te va a envenenar, no hay una sobredosis. Además tenemos un sistema para equilibrar esto que sucede en el hígado, que es una hormona que se llama monoaminoxidasa, que oxida todo lo que no es serotonina que está ocupando esos receptores. Entonces, del momento que ingresa el sapito o cualquier tipo de DMT, el hígado se activa y sale la monoaminoxidasa a oxidar, o sea, elimina de tu cuerpo todo lo que no es serotonina y vuelve tu cuerpo al funcionamiento, digamos, al piloto automático que es con serotonina. Dime algo, yo leí que sapito es como literalmente que le extraen de una glándula de la especie esta del sapito. ¿Cómo era? Bufo. Bueno, pero sí es veneno, o sea, sí, científicamente sí lo denominan como veneno. O sea esta sustancia que de ahí se extrae para hacer el sapito, que entiendo, bueno, esto no lo hemos dicho, pero se absorbe, ¿no? O sea, como... Se inhala. Se inhala. Sí. Verás, es el mecanismo de defensa de este animal. Ajá, ¿no? Sí. Él produce en unas glándulas que les llaman erróneamente parótidas por su ubicación, porque están externas, tiene una glándula grande en esta ubicación donde estaría nuestra parótida, y tienen las patitas, en las de delante y en las de atrás, tiene como unas bulitas donde se junta esta medicina. Entonces tú la extraes exprimiéndola, como es una glándula, no hay que hacer mucho esfuerzo, entonces ni bien la tocas, dispara esto, o sea, esto es su mecanismo de defensa. Si viene, ponte un perro y agarra el sapito, le da un shotzazo de esta molécula, ¿no? Se debe pegar un viajazo. Aunque sí está comprobado ya que es mucho más fuerte en el humano que en los animales. O sea, que debe tener un efecto mucho menor en ellos. Y además en el perrito, digamos, pero es de como defensa, que... ¿no? Estaría líquido, ¿no? Porque Claro. realmente hay un proceso como de secado. No hay ningún proceso, solo de secado. Claro, o sea, como de secado para poder inhalar, ¿no es cierto? Exacto, o sea, cuando vos le secas se hace como esta resinita. Exacto. Y eso es lo que se combustiona y se inhala. Tú inhalas de ese humo. Y además, bueno, sí, es un veneno, pero por ejemplo, estábamos hablando hace un rato del cambó. El cambó es un péptido, el péptido es un veneno. Esta es una dimetiltriptamina, que para nosotros no es un veneno porque nosotros mismos lo producimos. ¿Viste cuando tú compras melatonina que dice natural? Ajá. No es natural, la hicieron en un laboratorio, pero es natural para ti porque tú la produces. Entonces tienes receptores para que tu cuerpo la absorba de manera totalmente natural. No es algo externo a tu cuerpo, es algo que se produce en tu propio cuerpo. Por lo tanto, no es un veneno para ti, ni es tóxico, no te intoxica. Eso es súper importante porque te iba a preguntar y ya le damos que al final, luego de la experiencia, físicamente te paras y nada ha pasado. Bueno, ahí es la monoaminoxidasa. Esta hormona que te cuento que va y oxida todo lo que no es serotonina. Por ejemplo, en la ayahuasca tiene dos componentes, ¿no? Tiene la liana de la ayahuasca y tiene la chacruna. La ayahuasca tiene hermalinas, que son inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, lo que en tu cuerpo, si solamente tomaras chacruna y se oxidara por completo rápidamente, las hermalinas inhiben eso y por eso tú puedes estar toda la noche en este efecto del DMT, digamos, de la ayahuasca. Entonces, por eso cuando terminas una ceremonia de ayahuasca quedas chumadito durante un rato. En cambio, con el sapito, no. El sapito, ahí nosotros, es nuestro aliado en la monoaminoxidasa. Queremos que funcione. De hecho, la contraindicación de esa medicina son los antidepresivos y todas las cosas que... Justo se va a ir también. Justamente todas las cosas que inhiben la acción de la monoaminoxidasa o que te hacen producir una cantidad exorbitante de serotonina, todas las cosas que modifican los receptores o los transmisores de la serotonina son contraindicados para esta experiencia, porque imagínate, tendrías una
tendrías demasiado de esa O sea esa que no sustancia en tu todas cuerpo. y todos podemos hacer sapito. Si estás O tomando ayahuasca, pastillas, o- no, mira, ninguna experiencia psicodélica, psicotrópica, enteógena va de la mano con pastillas antidepresivas, anticonvulsivas, ansiolíticas, moderadores de sueño. Todas esas cosas que funcionan con esos mismos receptores están contraindicadas. Entonces, sí es una contraindicación absoluta y potencialmente mortal. Te digo potencialmente porque no es que siempre te mueres, pero sí se produce un síndrome que se llama el síndrome serotoninérgico que es potencialmente mortal. Entonces, es totalmente contraindicada para la gente que está en tratamiento psiquiátrico. Totalmente Oye, y contraindicada. además de esto, o sea, digamos que no estés en tratamiento psiquiátrico, o sea, no te estés tomando ninguna droga medicada. Bien. Digamos que no te estés tomando, pero digamos que eres una persona sumamente ansiosa. Ajá. Eres una persona que pierde con mucha facilidad la compostura porque eres muy ansioso, eres así, porque yo conozco muchos ansiosos en mi vida. Y tú igual le recomendarías, por ejemplo, hacer sapito. Bueno, no solo ansiosos, ¿no? Hay mucha depresión, de hecho, y la gente no se medica, no se trata, no se... No, pero lo que todo pasa es que a esto, lo que ¿no? voy es que las personas ansiosas normalmente, mi ñaña le da taquicardia. O sea, de la angustia que le da, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, digo, tú le recomendarías, y te digo porque yo también sufrí digamos, la ansiedad de, Dios mío, voy a perder el control. O sea, que ¿no te ha pasado que tal vez se te desmayan ahí o realmente les va muy mal en su experiencia? No, nunca me O sea, ha no. pasado. O sea, por solamente suerte. cosas medicadas realmente, o sea, drogas que estén consumiendo para tratar condiciones específicas. Entonces, ahí Sí, eso es la contraindicación. Y Algo- yo no le recomiendo la medicina a nadie. Y les recomiendo que no se la recomienden a nadie. La gente tiene que llegar por no su está propia recomendado a búsqueda. nadie. Bien que lo Me dijiste. encanta, sí. Para nada estamos haciendo este episodio con idea de que recomendarles. No, o no, de no decirles, se lo busquen. recomiendo. O sea, No, para porque nada. van a tener que enfrentar Me un encanta esta montón de conclusión. cosas. No es fácil. El camino de la conciencia es el más incómodo. Es el que más te quita de tu nivel de confort, de Estamos tu aquí. lugar de confort. Y cachas, por ejemplo, la gente ansiosa, la medicación para la ansiedad lo que hace es inhibir eso para volverte un ser humano funcional y que puedas trabajar, porque todo en este momento está hecho para hacernos Productivos. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí eso es una droga para mí. Algo que te inhibe lo que estás sintiendo y que no te deje enfrentar lo que estás sintiendo para que seas productivo. Amo esto. Amo esto. Esto, en cambio, es el camino opuesto, es enfrentarte a tu miedo, enfrentarte a tu dolor, darle la cara. Ajá. Y el rato que le das la cara y que lo vuelves consciente, es tan heavy lo que te pasa. Y que es un mejor camino para sanar realmente. Es Me la gusta única esto de forma. medicina sagrada. Por eso, ¿no? y Llegar a hay esto. gente que no le gusta decir la medicina sino herramienta, y estoy de acuerdo, porque no vas a cambiar a la persona, no la vas a arreglar, no la vas a sanar. La persona va a sanar por recordar que todo está en su momento y su espacio, por recordar que la persona está bien como es, por cuando te amas, y esto es súper cliché, pero realmente el hacer las paces con uno mismo, el reconciliarte con tu cuerpo, con quién eres, con tu historia, es una sanación tan brutal, pero para eso tienes que enfrentarte al miedo que te da ser tú, al miedo que te da que tu papá y tu mamá sean de esa manera, al miedo que te da tu condición social, lo que haces, lo que sea. Entonces es un enfrentarse a uno mismo que es lo que te ayuda a ser en libertad, en paz. Y una vez que tú estás en paz, puedes estar en paz con el otro. Una vez que te reconoces a ti, reconoces al otro y no lo puedes juzgar. Y cuando no juzgas al otro, el otro se siente bien hablando contigo y tú mismo eres medicina. Entonces, para mí, estas medicinas despiertan la medicina de las personas. Y no es que todos chamanes, todos facilitadores de todo, Claro. no. Es como en tu trabajo. Yo hago, no sé, música, mi música es medicina. Yo soy psicóloga, pues eso será mi medicina. Si hago negocios, haré negocios con una Con conciencia. conciencia que me permita hacer a mí mismo esa medicina. Entonces, es despertar la medicina del propio corazón. Eso es para lo que estamos trabajando, para que la persona se entere, recuerde que es medicina, que uno mismo puede caminar así la vida con conciencia, con paz, en armonía con el otro, sin estar luchando contra todo, sin necesitar controlar. El abuelo Zapito es un gran maestro
del descontrol. En el buen sentido, ¿no? Totalmente, porque el rato que pierdes totalmente el creo control, te das cuenta que no pasa nada cuando dejas de tener el control. Te das cuenta que todo está sostenido por una conciencia amorosa que quiere lo mejor para todos. Entonces, esa libertad de entregarse a la vida, de fluir con la vida así, desde el amor, desde dejar que te suceden y que te atraviesen las cosas, creo que esa es la medicina. El recordarte sagrada, el recordarte que el otro es sagrado también, que todo es sagrado, que Dios está en todas las cosas. Eso es otra experiencia de la vida. Las cosas ya no te están atacando a ti, están ayudándote, te están alimentando, te están acompañando. Entonces, es muy hermoso vivir así. Qué hermoso, Sati, de verdad que creo que podemos hablar tantas cosas al respecto, porque es que en verdad qué hermoso todos los mensajes. Estas últimas palabras que dijiste, creo que regreses y vuelvan a escuchar, está hermoso, sí. Está subrayado con negrillas. Pero bueno, en honor al tiempo, te queríamos preguntar, ¿qué te incomoda de lo que hay alrededor de la medicina? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Algo que digas, realmente esto quisiera cambiar? ¿O...? Bueno, como hablábamos hace un rato, me incomoda la gente que lo hace desde el poder. Me parece que ya no es de ese lugar. Pero la medicina y todo esto tiene su propio proceso y creo que está cambiando. Y me incomoda que se bastardee. Yo siempre cuando... Explícate qué. Ahora voy. Pero sí me incomoda, por ejemplo, cuando en México te venden sapito por Facebook. ¿Me entiendes? Te venden, o sea, no sé, es como que siempre rezo mucho para que sea levantado con un propósito, para que sea levantado en un altar, para que se le dé el respeto, el tiempo, para que pueda hacer su trabajo, que ¿no? sea un verdadero ritual, ¿no? Eso, que tenga sacralidad, que sea visto como sagrado, porque para mí es lo más sagrado que conozco y por eso me dio tanto a mí que me dieron ganas de compartir. Y solo a partir de que ya tienes tanto que ya dices, necesito compartir esto. Y así debería ser, no desde, sí, lo voy a hacer para sanar el mundo. El mundo no necesita que lo sanemos. De hecho, la naturaleza, la ¿no? Madre Tierra es la gran curandera, ella nos está sanando a nosotros. Lo que necesitamos sanar es la relación con la Tierra, con nosotros humanos, con todo, ¿no? Entonces, entender esto desde lo sagrado y usarlo desde la sacralidad, eso para mí es algo necesario. No levantarlo, a veces levantan la medicina desde otros lugares y para mí hay que darle esa dimensión de la sacralidad, porque es como una puerta para entrar a la gran ceremonia que está siempre llevándose a cabo así en estos planos, siempre hay una gran ceremonia. Nos hizo una traducción ahí, que podamos entenderlo. Pero sí es como pedir el permiso para entrar en esa ceremonia y para mí eso requiere un poco de sacralidad, un altar. Yo creo que respeto. El respeto, todo el amor. Todo aquí. El amor a lo que estás por encontrarte. Así, con esa dimensión de lo sagrado. Para mí eso es lo único que tiene que haber. Ok, entonces nos queda claro la incomodidad. Bueno, antes de despedirnos, no sé si tú tenías alguna otra pregunta o... ¿A ti? ¿Qué te incomodó a mí, de todo esto? No me voy a salvar. No. O sea, me incomoda mucho que la gente no se informe. O sea, me incomoda mucho que la gente, o sea, te escuchen como que, ¿hiciste eso? Y como que, ¿un sapo? ¿Qué te fumaste? O como que, de verdad, esto es algo malo, de verdad. Y luego ves, te estás emborrachando, te estás intoxicando con cigarrillo, que nunca en mi vida he podido fumar, pero cigarrillo, en serio, ni siquiera entiendo qué les produce. Pero sí sé que te produce el alcohol, que son estados de estupidez, ni siquiera son ni inconsciencia, pero bueno, pero eres realmente un estúpido, todo nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que luego digo, qué vergüenza de mí haber hecho esto, y digo, realmente la gente esas cosas tiene súper normalizadas, entonces tú podrías ir mañana y decirle a tus papás, me pegué una chuma ayer, y a esta edad ya se ríen, bueno, más chiquita no, pero a esta edad ya se ríen, pero si vas y les dices, oye, ponme un sapito, entran en shock, o sea, es como, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y creo que eso me incomoda mucho, como que no se investiga más, no se va un poquito más allá,
y como dice esta palabra, qué buena te va a copiar, esto de que se bastarde. Entonces hay como que le ven como que es ya una droga. Pero en realidad hay un tema tan espiritual, tan inclusive emocional, tan fuerte detrás que sí me incomoda que literalmente se lo prostituya como que fuese cualquier cosa. Creo que eso es lo que realmente me incomoda. Y mira, ahí tocaste un tema muy foco, porque el tabaco es en nuestra tradición andina y nuestra tradición así sudamericana, es la planta más sagrada, es la primera medicina. Llegaron los españoles, vieron esto sagrado y lo quisieron poseer y dijeron, no, lo vamos a hacer plata y nos van a dar dinero y es cool. Como todo el colonialismo que y vivimos. Sí, y mira, muy cuando invasivo. se volvió vicio, ¿qué pasa? Se trastorna total. de la vida que es la medicina es vida, la medicina es vida. Se trastorna a su opuesto, que es la muerte, ¿me entiendes? Muerte, destrucción, cáncer. Un despropósito completo. Entonces, por eso me parece que tiene que ser sagrado. Ay, sí, que no se vaya a hacer así, qué horrible. Ahorita que pusiste ese ejemplo, me puse a pensar qué pasaría así y se dañaría completamente. Sí, dicen que ya están haciendo en fiestas y cosas, y a mí me duele en el alma, cacho. Es como, de verdad. Entonces, pero la medicina tiene su Que quede claro que no es lo mismo, no es lo que les dan en un rave, no es lo mismo. E investiguen, no debería ser así. E investiguen, por favor. Y qué incómodo. Bueno, yo tengo que admitir algo. Ya para este podcast, para este programa, leí mucho de sapito y mi parte vegana no me va a permitir hacer este ritual. Puede estar para otros rituales, pero para este no, obviamente porque estamos usando un sapito y no, mis principios no me lo permiten, pero sí quiero que se quede aquí como esta idea de hagamos las cosas con conciencia, informados, no queremos como normalizar esto, no queremos nada. Me gusta todo esto que tú, Satia, nos has dicho ahora, de no es para todo el mundo. En realidad, si quieres llegar a esto, tienes que llegar con una predisposición, creo que inclusive para que cumpla estos efectos tan maravillosos que nos has compartido aquí en este podcast. Y evidentemente esto, que sea como ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de también... Tenemos todo este tipo de drogas que tú lo has mencionado, Aldana, y además me encantó que empezaste diciendo esto, ¿no? Las drogas, estas drogas inclusive legales que nos envían, que en realidad eso es más droga, y eso no puedo estar más de acuerdo con esto. Inclusive, además, este otro mensaje que me gusta mucho, que quiero resaltar, es que nosotros, los humanos, es que estamos haciendo todo este daño a la naturaleza, y la naturaleza lo único que nos brinda es muchas opciones de sanación, así que sí conectar con todo esto, conectar con ese nivel de conciencia que necesitamos, y que creo que todos podríamos llegar a esto, y que me encanta todo lo que hemos escuchado acá. Entonces, en conclusión, sí quiero decir que me incomoda de sobremanera que no lo hacemos responsablemente. Veo muchas cosas que por eso mi pregunta de la novelería, mi pregunta de que la gente no lo hace de forma consciente, y eso sí invitar a ser responsables, y a ser responsables con nuestro propio cuerpo. Porque claro, yo también, como esto de que puede ser traumático, puede ser algo que no sea una bonita experiencia, y no es culpa del sapito, no es culpa del ritual, no es culpa de la medicina, sino realmente creo que nosotros podemos ser muy responsables inclusive de todo lo que podríamos hacer con cada una de estas herramientas, medicinas, sustancias, y esto, así que invitar a todas y todos pues siempre a hacer cuestiones que vengan a enriquecernos, y que realmente hoy que estamos hablando de estas medicinas sagradas, llevarlo a eso, ¿no? Y darle el respeto que merece de ser sagrado. Voy a decir una cosita. Pero por supuesto que más. sí. ¿No se lastima el sapito? El sapito, o sea, yo tengo un respeto brutal hacia los animales y un amor que no te puedo explicar hacia los animales, y recibir la medicina de un animal para mí es una locura. Y yo yo tuve que irme a
al desierto a ver cómo se extrae y a ver cómo es, y no se le hace daño. El sapito ni siquiera huye. Es tan increíble su mecanismo de defensa que el rato que agarras el sapito y extraes su medicina, ni siquiera pelea, no es como que está ahí luchando por su vida, ni siquiera el sapito se escapa, es como que lo agarras y es un gordo que se está dando. Esa fue mi experiencia, es que este animalito viene a darse, y así también nos enseña a darnos, ¿no? A darnos a nosotros, dar nuestra vida para que así este camino, esto que estamos haciendo en este plano, en esta tierra, en esta encarnación, deje algo mejor de lo que encontramos. Este animalito viene a darse tan generosamente y toda su energía la pone en hacer esta medicina y no es lastimado. La gente que lo extrae, muchas de ellas nunca ha hecho sapito y los trata con mucho amor y con mucho cuidado, porque si el sapito sangra, se daña la medicina. Me encanta escuchar eso. Ajá, entonces no hay un pretexto. No se lastima el animal, el animal está bien, lo recogen, lo extraen, se lo vuelve a dejar en su lugar, ningún sapo muere. Me encanta. Muere en este proceso. Me encanta, pero mi veganismo no me permite usar nada de animal. Cada uno, pero sí quería aclarar que no se lastima. Sí, pero está bien. Está bien que lo digamos. Yo tampoco lo podría hacer. Está bien que lo digamos. Bueno, entonces creo que, de verdad que es que bestia, siento que podríamos haber hablado 1000 horas al respecto, pero pues se tiene que acabar todo lo bueno, pero podemos volver a hacer otro episodio. Y a todos los que nos han escuchado hasta aquí, muchísimas gracias. Compartan si es que creen que esto le puede servir a alguien más, si es que les interesa, investiguen, y si es que les interesa más, escríbanos para, si es que ya es mucho su interés, les podemos recomendarles. Siempre estamos pendientes de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, de verdad. Sí, muchas gracias. Queremos escucharte. Entonces, nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿qué cosas te incomodan a ti? Síguenos en todas nuestras redes como @acomódate para incomodarte. No te pierdas el próximo episodio. Bye, besos a todos. Chao, chao.